Voltamos aqui na TV ECLA, no programa História Viva, edição número 2. Já estamos no terceiro bloco. Hoje recebendo o poeta, compositor e jornalista cubano Félix Contreras, que está contando para a gente a história de sua terra, a história da Revolução Cubana e vai mostrar para a gente algumas outras coisas também sobre a cultura da sua terra, né? Ele que é um especialista em arte e cultura, que já fez muitos trabalhos nessa área, também vai contar para a gente sobre esses parâmetros. Bom, Contreras, nós estávamos falando no segundo bloco sobre a influência que se deu no ano de 1933 na Revolução de Fidel. A influência que aconteceu, inclusive, com o golpe de Fulgêncio Batista, que foi uma coisa dolorosa para o povo cubano e que incentivou esse povo a promover o processo revolucionário. Bom, as pessoas ouvem falar muito em Sierra Maestra, que me parece que foi onde houve uma estratégia de organização do processo revolucionário, e nós gostaríamos que você nos contasse como é que aconteceu esse processo lá em Sierra Maestra. Bom, el proceso de la guerrilla, el proceso de la toma de poder que comienza con la guerrilla en la Sierra Maestra fue posible graças a la muito cedo participação dos camponeses, os caipiras, pegaram ajuda, pegaram colaboração no mesmo dia que los guerrilleros, que los hombres de Fidel desembarcaron del navío que los trajo de México. Los hombres que empiezan la guerra de guerrilla en la Sierra Maestra llegan a Cuba el 2 de noviembre del 56. El mismo 2 de noviembre los hombres de Fidel Castro comienzan a recibir colaboración, ayuda dos camponeses, dos caipiras de la Sierra Maestra. ¿Por qué? Porque era el sector de la población cubana más sufrida, más esquecida. En la Sierra Maestra no había un solo hospital, no había una sola escuela. Lugares muy inhóspitos, lugares muy difíciles de acceder a ellos, y esa gran población que moraba lá arriba, pertinho do céu, para nós, porque Cuba es muy llana, esas personas soñaban, anhelaban, procuraban, precisaban una vida mejor, una vida mucho mejor. Y fue gracias a ese apoyo tan cedo que obtuvo Fidel y sus hombres que la revolución empezó a pegar desenvolvimiento, sobre todo en la parte esta que rodea Santiago de Cuba. Después se fue espallando Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, las villas, Santa Clara, todo eso en menos de 2 años. Comienza en el 56, diciembre del 58, es el triunfo. Mas no podemos esquecer, siempre se esquece, aquí cuando ustedes hablan de la Revolución Cubana, Sierra Maestra, Sierra Maestra, Sierra Maestra. De acuerdo, Sierra Maestra jamás, pero el PAE está en las ciudades.
porque el movimiento de apoyo a la Sierra Maestra, el movimiento de apoyo, el movimiento de reforzamiento a otro brazo de la Revolución Cubana es a clase operaria de las ciudades, con Habana na cabeza, agrupados, reunidos en un movimiento que se llamó 26 de julio, que fue la gran idea de Fidel de organizar, de reunir, de fijar todo en un movimiento, todo en una institución, pegando el ejemplo dos luchadores cubanos contra España en el siglo XIX, que no crearon 2, 3, 4 partidos para luchar contra España, crearon un solo partido. Unificación. Unificaron todas las tendencias, todos los jeitos los movimientos de liberación en un solo partido, que lo creó José Martí. Y Fidel creó el 26 de julio para reunir todos esos sectores, todos esos grupos con diferentes ambiciones, pero un sentimiento único, el principal: liberar Cuba, hacer Cuba independiente de los Estados Unidos, que Cuba sella para quem? Para os cubanos. Olha, nesse primeiro grupo que se juntou lá em Sierra Maestra, haviam algumas lideranças que se destacaram, né? Você vai me contar sobre essas lideranças, mas também eu gostaria de saber quantos homens, quantas mulheres, quantos cidadãos estavam agrupados nesse pelotão revolucionário junto com Fidel. Além, claro, dessas lideranças que eu quero saber. Bueno, en ese movimiento estaba el pueblo de Cuba total. Obviamente, falando de sectores de las sociedades que apoyan a caída de Batista. No hacer una revolución a caída de un tirano que mata a sus hijos. Aconteció lo que acontece siempre con todas las revoluciones, que todo el mundo apoya porque acontece que tiene un jeito elemental, primario, que es colocar orden en el país, que es tirar un asesino, un criminoso que gobierna el país. Ahí entró la clase media alta, la gran parte de la burguesía cubana apoya, apoya una revolución social, apoya a caída de un tirano, que es otra cosa, porque las clases dominantes, como siempre, la burguesía nunca quiere transformación social. Quiere transformación de gobierno. Ah, con certeza. Quiere muda de hombre. A muda de hombre gusta a toda la burguesía. Muda de hombre. No muda de sistema. Y por eso es que la Revolución Cubana tiene grande apoyo de la burguesía cubana y grande apoyo de la clase media. Porque estaban sufriendo, perdieron... Pelayo Cuervo perdió a su hijo. Entonces, cuando viene la transformación social, la revolución social, empezaron a faltarse, y para dónde fueron? Para la casa de sus donos. E quem eram essas lideranças que estavam junto com Fidel? Con Fidel había muchos líderes, muchas personas de gran arraigo popular, muchas lideranças boas que aqui não se conhecem. Na última palestra que você deu aqui no Espaço Cultural Latino-Americano, você citou muito Cienfuegos. Qual foi a participação de Cienfuegos nesse processo revolucionário? En toda revolución se destacan, emergen
se destacan figuras de distintos jeitos. La figura más popular de la revolución es Camilo Cienfuegos, porque Camilo Cienfuegos va a representar, es un poco a cara, un poco o rostro do povo da rua. Es este cara da rua, boyante, de sentimientos no nobre, buen filho, buen trabajador, pero que gosta muito da piada. E qual era a origem de Camilo Cienfuegos? Ele era um formado em alguma coisa ou era um popular? Camilo es filho de un casal español antifranquista. Olha, tome conta, estoy falando. Camilo es filho de un casal que luta contra la dictadura de Franco en España. Y es el menino, esa crianza que só ouve falar a sus pais, filho da puta que parió, tirano, aquel que mata asesino, criminoso. Esa es la formación de Camilo. Y Camilo es el joven cubano da rua, que lee el jornal, lee muy simpático, muy engraçado, muy brincador, amante de la justicia, porque lo aprendió de sus pais, pero fodedor día y noche. Es el guerrillero que coloca apodo a Che Guevara. Ah, isso que eu ia falar. Isso que eu ia te perguntar agora sobre a entrada de Ernesto Che Guevara, um argentino, nesse processo de revolução. Este argentino había comenzó su aprendizaje de revolucionario gracias a un viaje que hizo por América Latina en motocicleta, donde vio mucho la injusticia social, la fome en pueblos como Bolivia, y ahí fue donde él faló, voy a trabajar toda mi vida futura por estos pueblos. Cuando llegó, estuvo en Guatemala con el gobierno de Arbenz, que fue muy bueno para Guatemala, pero el imperio norteamericano dijo, no, es malo para nosotros, y tiraron. Él fue para México, y en México leyó mucho a los marxistas, teóricos marxistas, se hizo de una gran cultura marxista. Allí conoce a los cubanos que están haciendo el plano de ir para Cuba, a liberar Cuba. Entra al grupo llegó a Cuba, subió a la Sierra Maestra, y es engrasado como era doctor Ernesto Che Guevara, pero con los cubanos hacen todas las cosas, la guerra o amor, el sexo, todo brincando, y Camilo es el que troca, el que muda el nombre a Guevara, le empieza che, porque usted sabe que en las películas argentinas, en los tangos, los porteños tienen un jeito, de todo, che, como ustedes dicen aquí, dicen hoy, yo, cara, los argentinos dicen che, chico, esta entrevista, che, vamos a comer, che, va. Y ahí Camilo, la briga es interesante, es engrasado, a briga de Guevara con Camilo, você no acredita. Sí. Os dois não se davam bem? Porque Che no estaba acostumbrado al humor, a la grasa de los cubanos. Argentinos son más serios. Él dice, qué sé yo, señor, doctor. Camilo, cuando empezaron suben a la Sierra Maestra, colgaban, penduraban a las redes. Camilo con la faca cortaba las redes Che, y Che no estaba acostumbrado a ese
tipo de humor. Entonces Camilo empezó, che, entonces Che decía, filho da puta cubano, no fale más a mí, che. Pero aconteceu que las personas tienen una superficie, pero tienen otra cosa detrás. Y cuando el Che Guevara empezó a conocer o interior de ese hombre, se quedó maravillado, un hombre valiente, honesto, que compartía todo con sus compañeros, que era el primero en la batalla, era el primero peleando. Entonces el Che faló con un amigo, a puta que me parió, qué honor que esse cara colocou a mim outro nome. É isso aí. Mas então, houve então essa organização. Há uma história, perdão. Há uma história na Sierra Maestra que aqui não conhecem e é muito interessante. As outras guerrillas que estavam na Sierra Maestra, que vocês não conhecem. Guerrillas de derecha. Ah, essa eu não sabia. Conta pra gente, resume pra gente que tem uma perguntinha aqui do nosso espectador. Ao centro do país, se forman dos guerrillas más, tres directorios revolucionarios y 13 de marzo. De direita. Garotos de la burguesía cubana que no querían a Batista, querían seguir democracia, a misma democracia liberal, pero no con asesinos. Y él no hacen vinculación con Fidel. Ellos suben para la sierra, suben al centro de la isla, las villas, para las provincias de las villas, y forman ahí dos guerrillas. Pero no quieren conto con 26 de julio, porque saben que son más radicales. Pegue conta de un fato muy importante. Cuando Fidel pega orden a Che de atravesar a Illa, de pegar el resto de la Illa, el Che llega al campamento del directorio en las villas. Llega ahí con sus hombres, llega y él dice, no, você tem que sair daqui para caralho. Contreras, você acredita que o povo brasileiro conhece essa história que você está contando? Você não deixa tampouco contar. Ele encontra grande resistência en estos focos guerrilleros do 13 de marzo y directorio. El 13 de marzo está comandado por un guerrillero que había luchado mucho contra Batista, nacido en España, español también, Gutiérrez Menoyo. Dice, no, pero no querían transformación social, querían transformación de hombre, no social. Entonces, el Che tuvo mucha briga con esas guerrillas. Cuando triunfa la revolución, y eso no se fala nunca, ni en Cuba tampoco se fala. Cuando triunfa la revolución, estas dos guerrillas intentan tomar el poder, pero como el 26 de julio tiene más organización y tiene el apoyo de todo el pueblo de Cuba, apoyaba a Fidel, porque venía del 53 con aquel grande ejemplo que dio de tomar el cuartel Moncada, y en el juicio, cuando le hacen el juicio, ¿cómo se llama? Él presentó un programa de transformación social. Ahí todo el pueblo cubano, yo también, yo era un garroto, yo fiqué maravilloso. Tengo que apoyar a este hombre, porque es mi salvación, mi futuro es esto. Y estas dos guerrillas intentan tomar poder. 13 de marzo toma la Universidad de La Habana. Esto aquí tampoco, en Cuba tampoco se fala esto. Censuran, no se puede. 13 de marzo pega la universidad con armas.
no voy a hablar de un ministro que hoy tenga la revolución, que es el jefe de eso, pero él después faló, cometió un error, mudó todo, y actualmente es un hombre del gobierno de la Revolución Cubana, un grande hombre, un hombre muy bom. Me conta uma coisa, Contreras, quanto tempo demorou esse processo de guerrilha até se consolidar de fato a revolução em Cuba? La guerrilla duró 2 años, 56, 58, 2 años. Triunfan el 1 de enero del 59, como você conhece, triunfou, tomou poder. E como é que se comportou o povo? Você já nos contou que a população, o povo de Cuba, a apoiou. Tá? Agora, durante esse processo de revolução, de guerrilha em prol da revolução, como é que vivia o povo, né? Tendo que estar à mercê da administração do Fulgêncio Batista, se quisesse comer, e ao mesmo tempo preparando a revolução através das guerrilhas. Como é que o povo vivia nesse período de 2 anos? Porque o povo ficou muito bem organizado pelo 26 de julho. El 26 de julho faz possível, eu entendo tu inquietude, tu curiosidade, graças a la boa, inteligente organização social do 26 de julho, em células. Se organizou por células en todos los barrios, en las ciudades, todo. El 26 de julio tenía, repito, el 26 de julio tinha grande prestígio. A distribuição de alimentos, como é que se dava isso? Não, alimentos não. Alimentos procurava mesmo o povo para ele. E as cidades com mais luta que outras, como por exemplo Santiago de Cuba não dormia. Santiago de Cuba era guerra dia e noite. Houve algum financiamento ao processo revolucionário, a essas guerrilhas? El 26 de julio, o povo contribuía comprando un jornal clandestino pequeñino que se llamaba Sierra Maestra. Las personas compraban y los dirigentes, los activistas, los 26, visitaban empresarios, negocios, casas, pidiendo colaboración mediante un billete que se llamaba bono. Esos bonos se compravam e o dinheiro se mandava para a Sierra Maestra para... Agora eu quero saber uma coisa. Sabe que tudo isso requer, assim, comunicação. E da história que a gente sabe, houve um grande meio de comunicação popular que se chamava Rádio Rebelde. A Rádio Rebelde. Eu gostaria que você elucidasse um pouco as nossas dúvidas sobre o surgimento da Rádio Rebelde, como é que ela se deu, qual era a sua finalidade. El Che Guevara, como homem culto que era um homem muito culto, pegava muito interesse, muita atenção a la divulgação, a los medios. E ele pegou a ideia de crear a Radio Rebelde, a Radio Guerrillera, Radio Rebelde, que se subió por burro, con los burros subieron por pesa, Sierra Maestra, fueron subiendo las pesas y el Che pidió ayuda a técnicos a la radio y 2 técnicos, José de la OS, subieron técnicos de la radio, un médico de la OS, subieron y armaron, porque es una revolución, se não tem louco, não triunfa, tem que ter louco, muitos loucos. Você tem ideia de onde é que eles conseguiram esse transmissor? Na cidade de Bayamo, compravam pesas. É que acontece uma coisa, chico, que el 26 de julio era uma organização perfeita, era um relógio. E se comprava uma pesa, um bombillo, aquí
una pieza lá, outra lá, iam subindo. E qual era o discurso da Rádio Rebelde nesse processo revolucionário? Qual era como ela funcionava, como ela atingia, a quem ela atingia a Rádio Rebelde? No, era una información cotidiana da vida en la guerrilla. Porque, ¿qué acontece? La imprensa estaba dominada por Batista y engañaba mucho, daba mucha información falsa. Y Radio Rebelde, gracias a Radio Rebelde, el pueblo de Cuba se mantenía bien informado. La radio comenzaba a funcionar a las 10 de la noche. De día no, solo de noche. Porque la atmósfera, como usted sabe, las ondas sonoras, la atmósfera está limpia, entonces circula mejor la zona. Entonces, Radio Rebelde tinha um corpo de jornalistas. E parece que até o próprio Che Guevara, ele fazia locuções nessa rádio, é isso? Ele foi entrevistado, Fidel falava casi siempre una vez a la semana, hacía un informe general de la situación, más o menos, se pedían entrevistas, información cotidiana, esta batalla, esta guerra, este encuentro de Fidel con los jornalistas, con los periodistas. Era un medio de prensa muy útil. E os próprios cubanos que me parece que divulgavam a frequência da rádio, os horários que ela funcionava, não? En la rúa eso se convertía en un papo cotidiano. Todas esas informaciones que el pueblo recibía cada noche de Radio Rebelde, después se corría, se esparcía por todas las ruas. Oye, Radio Rebelde, además con el prestigio de que el pueblo sabía, conocía que Radio Rebelde no decía mentira, falaba la verdad. No se puede hacer la revolución sin la participación de la radiodifusión. Me parece que fue Ernesto Che Guevara que falou isso aí, né? Muy importante porque no, y más el Che también creó un jornal, en papel. Un jornal impreso, ¿no? Muy lindo, muy bonito, porque Che hace el jornal en homenaje al grande general da guerra de independencia contra España, Antonio Maceo. Hace un jornalinho, lembrando aqueles dos mambises, dos guerrilleros. E onde era impresso esse jornal? Lo mismo, él subió un stencil, picaba stencil en un burro que tenía, subía, entonces venía la policía, oye, cara, que tú le vas ahí en el burro ese, yo levo aquí pan y lingüiza, a ver, abría, arriba, lingüiza, pan, y en baixo, papel en las pesas. Así se fizeram todas essas coisas. Isso aí, então, no processo de guerrilha pela Revolução Cubana, tivemos então consolidados meios de comunicação como rádio, jornal. O grande romance de Cuba que ainda não se escreve, esse romance que pega esos fatos tão interessantes do processo da Revolução Cubana, não? Olha, eu queria deixar um e-mail para o pessoal. É Ecla Cultural, é isso? Alô, produção? Ecla Cultura. eclacultura@gmail. Está escrito aqui embaixo, ó, eclacultura@gmail.com. Escreva para a gente, opine, mande sua sugestão que a gente vai ler o seu e-mail e vai atender seu e-mail com muito carinho. Vamos falar de uma figura. Uma figura. Você perguntou, você mostrou interesse, como se reunia o dinheiro, como a recaudação, meios econômicos. Não posso deixar de falar de uma figura da Revolução Cubana tão importante como Camilo Cienfuegos, que é Pastorita Núñez. Pastorita Núñez morreu mês passado na Habana. Pastorita Núñez
era una garota, clase media alta, que sube para la Sierra Maestra, se incorpora a guerrilla y fala a Fidel. Ay, Fidel, comandante, todos estos cabrones que tienen donos de usinas de cana, todas estas usinas de azúcar de cana, que están aquí en las provincias, en las montañas, están en toda Cuba, ganan mucho dinero, ellos tienen que contribuir a la revolución. Fidel dice, ¿y qué você propone? Yo propongo y falar con ellos. Están locas. No, pega para mí orden. Fidel, está bien, bye. Una pistola aquí y empezó a visitar millonarios, donos de los ingenios. Mi amigo, vengo aquí a buscar $500 para comprar comida para la guerrilla. No tenga miedo. Yo vuelto mañana, pénselo bien. Todo. No, espera aí. Não. Na hora já contribuía. Pegó millones. Entonces, todos los meses, entonces pues emitieron un papel, un billete. Todos los meses, ellos tenían que contribuir con el 10% de lo que ganaban. Eso fue idea de Pastorita Núñez, que murió el mes pasado en una, ¿cómo llaman aquí la casa donde están los veliños? Un asilo. Murió en un asilo. Yo entrevisté a ella muchas veces. Yo me fiz gran amistad con ella. Triunfó la revolución. Fidel falou a ela, Pastorita, que eu faço com você agora que não é milionário para tirar dinheiro? Disse, eu quero fabricar casa para os operários que não têm casa. E ela hizo Instituto de Construções de Casa para Operários. Maravilha! Hizo cidades grandes, cidades novas. En la periferia de Habana, esas grandes cidades novas, las hizo Pastorita Núñez, de eso não se fala dela. Nossa. Olha, nós vamos encerrar esse bloco aqui, tá? Mas nós vamos continuar no quarto bloco, que ele vai contar pra gente como é que está Cuba hoje, tá? Como é que está Cuba hoje? Essa é a sua TV Ecla, esse é o seu programa História Viva, edição número 2, que hoje tem a honra de receber o jornalista, poeta e compositor Félix Contreras, que está contando aqui pra gente a história da sua terra, a história da Revolução Cubana e todo o processo que se deu para a libertação do povo, ok? Aguardem, daqui a pouco a gente retorna e não deixem de assistir os outros blocos. Um outro recadinho que eu queria passar para vocês é o seguinte: o Espaço Cultural Latino-Americano, ECLA, ele mantém as portas abertas para as pessoas que queiram desenvolver algum trabalho de arte, cultura, discutir a nossa cultura ou participar da nossa cultura e das artes. E esse espaço fica na Rua Abolição, número 244, na Bela Vista, no Centro Velho de São Paulo. Olha, está aqui o endereço aqui. Vocês vão gostar do espaço, tá ok? Já já a gente volta com o quarto bloco aqui no seu programa História Viva.